¿De qué especialidad va a ser? Buenos días, estimados maestros. Vamos a empezar la clase. Esta clase en realidad está dirigida para Ascenso Docente 2021. Soy la maestra Rocío Medrano, pertenezco a la especialidad de Desarrollo Personal, Ciudadanía y Cívica, y el tema, maestra, como me estaba preguntando, el tema de hoy es dilema moral y reflexión ética. Este es un tema en realidad que nosotros siempre solemos llevar con los estudiantes de más o menos cuarto, quinto de secundaria. Pero de repente puede que todavía no estemos tan frescos, tengamos conocimientos del tema, por supuesto, pero no estemos tan frescos. ¿Por qué? Porque durante el año pasado y este año, ¿no? Hemos tenido un paréntesis y hemos trabajado pues de acuerdo a las situaciones significativas que nos mandaba Aprendo en Casa. Bien, vamos a empezar. Cualquier pregunta que haya, por favor, avíseme nada más y nosotros hacemos una pausa y ahí absolvemos dudas. ¿Está bien, maestra? Sí, está bien. Sino que sabe que yo soy de primaria, pero bueno, sí, voy a aprender. No se preocupe porque justo este tema viene en primaria. Ya, ya. Sí, este es un tema de la especialidad de DPCC, Desarrollo Personal, Ciudadanía y Cívica, pero viene también en primaria y viene bastante en primaria. A Sí, ver, bien. vamos a empezar definiendo qué es un dilema moral. Un dilema moral, dilema ético o pregunta ética es un problema de toma de decisiones entre dos imperativos ético-morales posibles, ninguno de los cuales es inequívocamente aceptable o preferible. ¿Qué quiere decir? Que un dilema moral es una disyuntiva que tiene una tercera persona. Una tercera persona ha presenciado algo y no sabe qué hacer, está entre la espada y la pared, no sabe qué decisión tomar, si avisar, contar o quedarse calladito, ¿ya? Ahora, pautas para reconocer un dilema moral. Cualquiera de las dos opciones o cualquiera de las dos decisiones que pueda tomar la tercera persona va a afectar a alguien o va a favorecer a alguien. Vamos a realizar un caso. Ya vamos a ver un caso. José, un amistoso estudiante, observa de casualidad que uno de sus mejores amigos sustrae del armario del salón una prueba que la docente va a tomar. La docente nota la prueba faltante y conversa individualmente con cada estudiante para esclarecer la situación. José no sabe si contarle a la docente lo que sabe o no. Miren, aquí, maestra, se observa que hay una tercera persona que ha observado este problema y no sabe qué hacer, ¿verdad? Sí, verdad. ¿Quién es esa tercera persona? Que está entre la espada y la pared. José, Exacto. Este es un dilema moral. Pero, ¿qué es lo que pasa, maestra, si, por ejemplo, yo soy esa estudiante y yo soy la que ha cogido o ha sustraído del armario de la maestra la prueba? Yo, en mi caso exclusivo, pero nadie más me ha visto, en mi caso habría un dilema moral. no, porque de repente estaría ahí, pero pero ahí estaría con la conciencia, ¿no? Exacto. Habría un tema de valores, sí, ¿no? Yo no sabría de repente qué decidir o de acuerdo a mi escala de valores estoy actuando, etcétera. O sea, está relacionado con un tema de valores, pero en este caso no hay un dilema moral. Recordar, maestros, que siempre para que haya un dilema moral tiene que haber una tercera persona que no sepa qué decidir. Esta persona tiene que tomar una decisión de acuerdo a sus motivaciones, de acuerdo a su reflexión ética, de acuerdo a su escala de valores. ¿Ok? ¿Hasta ahí entendió cuándo se da un dilema moral? Sí, sí, entendido, maestra. Ya. Y recordar también la pauta. La pauta para reconocer este dilema moral es que cualquiera de las dos opciones va a afectar a alguien. Ahora vamos a ver qué es la reflexión ética. La reflexión ética es una competencia filosófica que implica la observación, la abstracción, la interpretación, la argumentación y la emisión de juicio de valor sobre la justificación de una conducta
y la diferencia entre actuar por convencimiento y actuar por imposición, miedo o indiferencia. Pauta para reconocer una reflexión ética. La reflexión, reflexionar sobre qué debería ser una persona en una determinada situación. Esta reflexión debe tener en cuenta las intenciones y las consecuencias de actuar. Por ejemplo, contar, tomar sin permiso, etc. Lo ocurrido con las de no hacerlo. En pocas palabras, ¿cuándo se da una reflexión ética? ¿O cómo podríamos diferenciar una reflexión ética de un dilema moral? ¿Es lo mismo o hay alguna diferencia? ¿O qué relación tienen? Bien, acá Es lo mismo porque ahí tiene, por ejemplo, que tomar una decisión, ¿no? Contar o no, la tercera persona. Muchas gracias, maestra. Su respuesta me permite aclararle un poquito más el panorama, porque siempre hay Yeah. dudas entre esto. Si es lo mismo, es diferente o qué relación hay. Mire, siempre cuando hay un dilema moral, que es una disyuntiva, es un entre la espada y la pared, no sé qué hacer, porque si tomo Es una un decisión, problema, diga. claro, es un problema, ¿ya? Entonces, siempre cuando hay un dilema moral, la persona debe reflexionar éticamente para tomar una decisión. Es decir, reflexión ética es el hecho de razonar de acuerdo a tu escala de valores, de acuerdo a tu panorama o a tus convicciones o de acuerdo a la ética que posees para tomar una decisión. ¿Me entienden? O sea, Cierto. una persona que está en un dilema moral para tomar una decisión va a necesitar reflexionar éticamente. ¿Ya? No es lo mismo, pero sí están relacionados. Ya. Ahora, ¿tiene alguna duda, alguna pregunta en la parte de la teoría antes de pasar a los Queda ejercicios? claro, entendí que el dilema moral, o sea, se convierte en un problema, pero a veces se observan terceras personas que tienen que tomar una decisión y para ello tienes que reflexionar. Muy bien, pero no a veces. En un dilema moral siempre hay una tercera persona y esa tercera persona es la que está en una disyuntiva. ¿Ya? Por ejemplo, si usted, supongamos, ¿ya? Si usted necesita, o yo, supongamos, pierdo el empleo, no tengo nada de dinero y mi hijo se enferma. Entonces veo a un señor en el carro que tiene ahí su billetera, lo está dejando en el asiento. Yo de repente puedo coger esa billetera o no puedo cogerla. Y estoy haciendo uso, para tomar esa decisión, estoy haciendo uso de la reflexión ética. Voy a tomar esa decisión en base a la ética que poseo. Pero, ¿es un dilema moral o no es un dilema moral esa situación? Sí es un dilema moral porque ahí tienes que ver a ver qué haces, pues toma de reflexionar, ¿no? Ya, hay una reflexión ética, pero no hay un dilema moral. ¿Cuándo hay un dilema moral? Cuando, por ejemplo, usted, que supongamos, es mi mejor amiga, y usted Ya. sabe mi caso, y usted está conmigo en el carro, y ve que yo estoy queriendo tomar esa billetera, usted sí va a estar en un dilema moral, y usted es la tercera persona, que está entre la espada y la pared, no Si sabe si contar o no decir. contar, ¿no? Exacto, ¿me entiende? No se Sí. olvide, en un dilema moral hay una tercera persona implicada y esta tercera persona es la que no sabe qué decisión tomar, porque si habla va a beneficiar o perjudicar a alguien. Cualquiera de las dos decisiones beneficia y también perjudica a alguien, cualquiera de las 12 decisiones. ¿Ya? Y reflexión, y va a hacer uso de la reflexión ética. Ya. Entonces, hasta ahí es la parte de la teoría. Ahora voy a presentar los ejercicios. Un momentito. A ver, buenos días, maestros. Ya veo que hay más personas en la sala.
Todos pueden participar sin ningún problema. Si hay alguna dificultad, alguna duda, por favor, háganla en este momento antes de que empecemos con la parte teórica. ¿Alguien tiene alguna pregunta? Entonces vamos a empezar con la parte teórica. Voy a necesitar que por favor todos participen, ¿sí? Este es un grupo muy pequeño, muy reducido. Estamos, a ver, ¿cuántas personas? A ver. Estamos solo 7 personas, ya incluyendo. Buenos días, maestra. profesora. Disculpe, ¿recién empieza el curso? Sí, hemos empezado hace 7, 8 minutos más o menos. Ya, ¿Ha muchas gracias, escuchado la maestra. parte teórica? No, maestra, recién ingreso. Miren, rápidamente les voy a volver a explicar, pero rapidísimo. Primero presentarme, soy la maestra Rocío Medrano, ya estoy dictando el curso de la especialidad de Desarrollo Personal, Ciudadanía y Cívica para Censo. El tema que vamos a desarrollar hoy es dilema moral y reflexión ética. Expliqué qué es un dilema moral y qué es una reflexión ética y también cuál es la diferencia, relación o semejanza que existe. Un dilema moral es aquella situación o problema que tiene una tercera persona y no sabe qué decidir. ¿Por qué? Porque si decide por A o por B, siempre va a beneficiar o perjudicar a alguien. Ese es un dilema moral. Pauta para reconocer un dilema moral. Cualquiera de las dos opciones afecta a alguien. Les voy a dar un ejemplo para que se den cuenta que es un dilema moral. José, un amistoso estudiante, observa de casualidad que uno de sus mejores amigos, o sea, su pata, es conocidísimo, ¿ya? Su mejor amigo sustrae del armario del salón una prueba que la docente va a tomar. La docente nota la prueba faltante y conversa con cada estudiante para esclarecer la situación o para saber quién tomó esa prueba. José está aquí en una disyuntiva, porque sabe que la decisión que tome va a beneficiar y va a perjudicar a alguien, ¿ya? Entonces, José no sabe si contarle a la docente lo que sabe o no. En este caso hay un dilema moral, no se olviden. Para que haya un dilema moral tiene que haber una tercera persona que vea todo el problema y que tenga que decidir, que no sepa qué hacer, que esté entre la espada y la pared, y que siempre la decisión que vaya a tomar va a beneficiar y perjudicar a una persona. Hasta ahí, ¿alguna pregunta o duda? Cualquiera de los colegas que estén presentes. Bien. ¿Nadie creo tiene dudas? ¿O alguien? No sean tímidos, por favor. Necesitamos... No, maestra, no, está entendido. Un dilema es aquella donde, como dijo, una tercera persona tiene que tomar una decisión, pero esta decisión puede afectar a una y favorecer a otra, ¿verdad? Así es, maestra. Ahora, vamos a definir la reflexión ética. La reflexión ética es una... A ver, los audios, por favor. La reflexión ética es una competencia filosófica que implica la observación, la abstracción, la interpretación, la argumentación y la emisión de un juicio de valor sobre la justificación de una conducta y la diferencia entre actuar por convencimiento o actuar por imposición, miedo o indiferencia. Pauta: reflexionar sobre qué debería hacer una persona en una determinada situación. Esta reflexión debe tener en cuenta las intenciones y las consecuencias de actuar, contar, tomar sin permiso, etc. Lo ocurrido con las de no hacerlo. Entonces, en pocas palabras, una reflexión ética es cuando la persona en un problema, cualquier tipo de problema, tiene que tomar una decisión y para tomar esa decisión tiene que darse cuenta, ¿no? De, por ejemplo, qué es lo que ha observado, cuál es su juicio de valor, qué justificación podría tener determinada conducta. También tiene, de acuerdo, se supone que va a tomar esta decisión de acuerdo a su escala de valores y a la ética que sepa, conozca o crea, ¿ya?
Ahora, la reflexión ética es lo mismo que un dilema moral. No es lo mismo, pero están muy relacionados. ¿De qué manera están relacionados? Una persona para tomar una decisión tiene que reflexionar éticamente. Y por ejemplo, en un dilema moral, la tercera persona siempre hace uso de la reflexión ética. A ver, sus audios, por favor. Sus audios, colegas. Ya. Tienen que activar sus audios, pero para participar. Si no es para participar, recuerden apagarlo. No vaya a ser que por ahí se filtre alguna conversación o algo parecido. Además, también para que todos podamos entender la clase. ¿Hasta aquí hay alguna pregunta o duda de la reflexión ética y del dilema moral? Ninguna. Entonces vamos a pasar a los ejercicios. El día de hoy he traído 18 ejercicios que tenemos que desarrollar. ¿Cómo es que vamos a desarrollar? Yo sé que todos ya conocen cómo es que trabaja el maestro Giancarlo. Y aunque no lo crean, en los exámenes que he tenido también he aplicado esto y me doy cuenta que es la mejor manera de resolverlos. Entonces, primero vamos a empezar eliminando ya las opciones y me van a decir el por qué. No importa si se equivocan, no importa si nos equivocamos, estamos en ese proceso de aprendizaje. Además, recordemos que de los errores podemos aprender. Empezamos. Lee la siguiente situación y responde la pregunta 1 y 2. Es decir, este caso es importante porque de aquí salen las preguntas 1 y 2. ¿Se ve bien? ¿Pueden observarlo bien? Sí, Miss, sí. Ya, excelente. El docente presenta a los estudiantes la siguiente situación. Julio regaló uno de sus juguetes a su amigo, el cual se alegró mucho. Luego de felicitarlo por su acción, la docente le pregunta a Julio por qué lo hizo. Él responde, porque mi papá ahora me tendrá que comprar un juguete nuevo. Miren qué situación tan lamentable, ¿no? Uno piensa, qué bonito gesto el de Julio que está regalando sus juguetes a sus amigos o a su amigo, ¿no? La maestra muy contenta, muy alegre, lo va a felicitar y le pregunta por qué lo hizo y él responde porque hay un interés de por medio, quiere que su papá le compre un juguete nuevo. Entonces, pregunta número 1. ¿Por qué la situación presentada es un recurso pertinente para favorecer la reflexión ética? Aquí tenemos 3 opciones, ¿ya? Voy a leerlas, luego les voy a dar unos minutos para que lo analicen y me digan cuál descartarían primero, cuál es la respuesta más alejada. A, porque muestra que la motivación de toda acción humana es egoísta, la cual debe ser tomada en cuenta por los estudiantes al reflexionar éticamente. B, porque constituye un dilema moral, lo cual favorece la reflexión de los estudiantes acerca de los valores contrapuestos en los cursos de acción posible. C, porque evidencia las intenciones que motivan una acción, lo cual puede complejizar la consideración ética de los estudiantes que reflexionan sobre esta situación. A ver, les doy un minutito para que vayan analizando y luego me van diciendo cuál es la más lejana y por eso la descartan primero.
Colegas, ahora sí, díganme, ¿cuál eliminarían? La A, maestra, ¿Por qué, Miss? ¿Por qué eliminaría porque, la A? porque dice que toda acción humana es egoísta, lo cual es falso. Así es, no podemos generalizar. Esto, cada vez que vean una opción así, lo descartamos inmediatamente, ¿no? Acá, toda acción humana es egoísta, fatal. Eso lo descartaríamos primerito. Ahora, ¿cuál es la segunda opción que podríamos ya ir descartando? ¿La B o la La C? B, La la B. ¿Por B, qué la B, Miss? porque dice, ya, viene bien, porque constituye un dilema moral. Hasta ahí estoy de acuerdo. Ahora lo cambia, lo cual favorece la reflexión de los estudiantes. El dilema moral, como usted misma lo ha dicho, no favorece la reflexión, sino van de la mano, tanto el dilema como la reflexión. Y acerca de los valores contrapuestos. Por esa partecita no estaría de acuerdo. Excelente, muy bien, maestra, usted tiene toda la razón. Así es. Además, también agregar que en este caso no hay valores contrapuestos. O ustedes ven, observan valores contrapuestos. ¿Qué tipo de valores contrapuestos? Si el jovencito, ¿no? Está haciendo esto, tiene esta acción, ¿por qué? Porque quiere que su papá le compre otros juguetes. Muy bien, maestra. Muchísimas gracias por su participación. Entonces, la respuesta sería la C, porque evidencia las intenciones que motivan una acción, lo cual puede complejizar la consideración ética de los estudiantes que reflexionan sobre esta situación. Muy bien. Ahora, la pregunta 2 es referente al mismo caso, recuerdo. ¿Cuál de las siguientes intervenciones es más pertinente para promover que los estudiantes reflexionen éticamente sobre la situación presentada? A ver, vamos a dar una lectura rápida, igual les voy a dar un minuto o menos de un minuto, cerca de un minuto, para que ustedes analicen bien las alternativas y vayamos descartando los que son más lejanos. ¿Ya? A. ¿Qué piensan acerca de la acción de Julio? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Cambiaron de opinión sobre la acción de Julio al conocer las motivaciones que tuvo para regalar su juguete? ¿Por qué la cambiaron? B. ¿Qué creen que sintió el amigo de Julio al recibir el regalo? ¿Por qué? ¿Cómo creen que actuaría si se enterara de las razones de Julio para regalarle el juguete? ¿Cómo actuarían ustedes? La opción C dice, ¿consideran que fueron egoístas las razones de Julio para regalar su juguete? ¿Por qué? ¿Aconsejarían a Julio para que actúe generosamente en una situación similar? ¿Cómo lo harían? A ver, un minutito y empezamos a descartar.
Bien, la maestra Carmen ya está dando sus respuestas. A ver, ahora sí, creo que ya ha habido un tiempo pertinente. Empezamos. ¿Cuál descartaríamos primero, colegas? Colegas, ¿me escuchan? Hola, hola, ¿se me escucha? Sí, sí, Miss, buenos días. La A y la C, ¿por qué? Ya. Porque de acuerdo a la pregunta no es asertivo, entonces para mí es la B, porque está razonando, ¿por qué creen? O sea, está Ya. haciendo referencia más que todo por el verbo de creen. Ya. A ver, vamos a analizarlo uno por uno. Para la maestra, ¿cuál es su nombre, maestra? Teófila. Ya. Para la maestra Teófila, la opción, la mejor alternativa o la alternativa que más se nos acomode es la B. Vamos a reflexionar poco a poco, ¿ya? Cada una de ellas vamos a ver para poder dar a la respuesta, con la respuesta. ¿Alguien más tiene eliminaría alguna otra alternativa o coincide con la maestra? Ya, a ver. Acá dice, en la pregunta 2, dice, ¿cuál de las siguientes intervenciones se supone por parte de la maestra es más pertinente para promover que los estudiantes reflexionen éticamente sobre la situación presentada? ¿Ya? No habla de empatía, no habla de asertividad, habla de reflexión ética. ¿Ya? A ver, voy a empezar por la C. Vamos a analizar la alternativa C. ¿Consideran que fueron egoístas las razones de Julio para regalar su juguete? ¿Por qué? ¿Aconsejarían a Julio para que actúe generosamente en una situación similar? ¿Cómo lo harían? ¿Ustedes creen que esta alternativa queda o esta alternativa sí va? Se va porque no está promoviendo reflexión ética. Muy bien, está más promoviendo empatía que reflexión ética. Al preguntar, ¿consideras que fueron las razones egoístas de Julio para regalar sus juguetes? ¿Qué aconsejarías a Julio? ¿Es más una conducta ética, perdón, es más una conducta empática que una reflexión ética? Entonces, la alternativa C, esta sí se va rápidamente. La podemos eliminar rapidísimo. ¿Ya? Siempre, por favor, acá revisen, no te están hablando de empatía y estas preguntas más responden a empatía, no a reflexión ética. Ahora nos quedamos entre la A y la B. Para la maestra que participó al inicio, muy bien que haya eliminado esta opción, muy bien. Ahora, en la pregunta A y la B, vamos ahorita a leer primero la opción B. ¿Qué creen que sintió el amigo de Julio al recibir el regalo? ¿Por qué? ¿Cómo creen que actuaría si se enterara de las razones de Julio para regalarle el juguete? ¿Cómo actuarían ustedes? A ver, vamos a leer ahora la opción A para tomar una mejor decisión y para tener el panorama más claro. La opción A dice, ¿qué piensan acerca de la acción de Julio? ¿Por qué? ¿Cambiaron de opinión sobre la acción de Julio al conocer las motivaciones que tuvo para regalar su juguete? ¿Por qué la cambiaron? Miren, yo lo que observo es que una de las alternativas está yendo más o está desarrollando más la empatía que la reflexión ética, ¿no? Sí, ¿Qué creen maestra. que sintió el amigo de Julio al recibir el regalo? Esto es empatía. ¿Por qué? ¿Cómo creen que actuaría si se enterara de las razones de Julio para regalarle el juguete? Incluso habla del tema emocional. ¿Cómo creen que actuaría si se enterara de las razones de Julio para regalarle el juguete? ¿Cómo actuarían ustedes? Miren, esta alternativa también la vamos a descartar, aunque puede ser muy engañosa, pero esto más persigue otro fin que no es la de reflexión ética. Además, recuerden
que en una reflexión ética el docente no lo puede conducir al estudiante para que tenga una respuesta específica, ¿no? Sino más bien para que analice las dos opciones. O sea, para que analice el panorama de manera general y él pueda ver y él mismo pueda tomar una decisión en base a, ¿no?, sus argumentos éticos. En la opción A, sin embargo, las preguntas sí más se orientan a la reflexión ética. ¿Qué piensas acerca de la acción de Julio? ¿Por qué cambiaron de opinión sobre la acción de Julio al reconocer las motivaciones que tuvo para regalar su juguete? ¿Por qué la cambiaron? ¿Ya? Entonces, la opción A sería la respuesta aquí. ¿Hay alguna pregunta, duda? Creo que aquí han tenido algunas dificultades. ¿Ninguna? ¿Quedó claro entonces? ¿Quedó claro, colegas? Sí, profesora, sí. Ya, perfecto. Si hay alguna duda, por favor, hagámosla aquí y no después, ¿ya? Aquí nada más para que se absuelvan todas. Ahora, siguiente. Vamos a leer un caso y de este caso van a responder la pregunta 3 y 4. En una sesión de aprendizaje, la docente presenta a los estudiantes la siguiente situación. Fernando y Juan son mejores amigos y compañeros de trabajo. Ayer, Juan le dijo a Fernando: estoy preocupado porque hace unos días tomé sin permiso el informe de Lucía. Lo he perdido y no hay más copias. Al menos estoy seguro de que no me vieron tomarlo. Por favor, no le digas a nadie. Hoy Lucía le comentó a su jefe que tiene la sospecha de que una compañera es responsable del hurto del informe. Ante esta situación, Fernando, que es el amigo que ya sabe lo que ha ocurrido, piensa, por un lado, que si dice la verdad, podrían despedir a Juan, que es su amigo y el que le ha contado que él ha tomado el informe, ¿no? Aquí dice, y justo Juan padece de una enfermedad grave, uy, qué piña, y tiene 2 hijos pequeños, una responsabilidad enorme. Pero por otro lado, Fernando cree que sería injusto que alguien asuma las consecuencias de algo que no hizo. Además, me imagino que también verá a la pobre Lucía, ¿no? Y toda su responsabilidad, el hecho de que no tiene el informe y no puede presentarlo a su jefe. ¿Ya? Hasta aquí está claro el caso, ¿verdad, colegas? Bueno, el que cae otorga. Entonces vamos a leer la pregunta número 3. Dice, ¿cuál de las siguientes pautas es más pertinente para promover que los estudiantes reflexionen éticamente, no empatía, no emociones, no asertividad, reflexionen éticamente acerca del dilema moral presentado? A ver, voy a leer las 3 opciones, luego les voy a dar menos de 1 minuto y para que ustedes analicen bien qué opción descartarían primero y por qué, ¿ya? Alternativa A. Reconozcan cuál de las 2 posibles decisiones de Fernando es éticamente válida. ¿Perdón, colega? ¿Perdón? ¿Quiere hacer alguna pregunta? Ya. Ya. A ver, vamos a silenciar. Creo que estaban por ahí contestando el celular. A ver, nuevamente retomamos la hilación. Voy a leer nuevamente las 3 alternativas. A. Reconozcan cuál de las 2 posibles decisiones de Fernando es éticamente válida. Tomen en cuenta que deben explicar por qué solo una de estas se sustenta en valores y normas morales. B. Identifiquen qué valores y normas morales hay detrás de cada posible decisión de Fernando en la situación descrita. Pregúntense cuál de estos podría ser más importante y por qué. C.
Expliquen qué podría hacer Fernando para encontrar una solución sin afectar a nadie. Señalen en sus respuestas los valores y normas morales que no han sido considerados en el dilema moral. A ver, un minuto para que reflexionen. Ya, colegas, ¿preparados, listos? ¿Cuál eliminamos primero? ¿Cuál está más lejos de la respuesta correcta? Colegas, La A, maestra. a ver, ¿por qué Miss? ¿Por qué eliminamos la A primerito? Ya, porque reconozcan cuál de las dos posibles decisiones, o sea, está reconociendo las dos posibles decisiones que tome, ¿no? Entonces ahí no hay reflexión, no permite que los estudiantes reflexionen éticamente. Ya, maestra, mire, aquí más bien en esta primera parte es engañoso. ¿Por qué? Porque el hecho de que el maestro haga que ellos reflexionen las dos decisiones que puedan tomar es lo más correcto. Cada vez que ustedes vean que el maestro hace eso, está bien, considérenlo. ¿Por qué? Porque si el maestro solo te dice, no, este está bien y este está mal, o sea, él no está dejando que los estudiantes reflexionen éticamente, porque él ya te está diciendo la respuesta. Entonces, está bien lo que usted ha hecho, pero no se olvide, por esta parte, no es que vamos a reconocer que esto está mal, al contrario, esta parte de acá te confunde, porque esta parte sí está bien, reconozcan, o sea, el maestro va a hacer que ellos reconozcan cuál de las dos posibles decisiones de Fernando es éticamente válida. Hasta ahí está bien. Pero ¿dónde estaría mal, Miss? La opción A. ¿En dónde estaría la falla o el error? Buenos días, Buen día, maestro, ¿qué tal? ¿cómo está? Ahí, por ejemplo, donde dice, ¿por qué solo una de estas se sustenta en valores y normas? Exacto. Acá es donde está mal. ¿Por qué? Porque el maestro aquí sí lo remata. Hasta aquí estaba todo bien. ¿Ah? Cada vez que ustedes vean esto, va bien, va bien. Pero acá el profesor le dice, tomen en cuenta que deben explicar por qué solo una de estas se sustenta en valores y normas morales. ¿Ya? Aquí es donde está incorrecto. Entonces, por esta parte, que bien lo dijo el maestro, es que nosotros descartamos esta opción. ¿Ya? No se olviden, colegas, para que los estudiantes reflexionen éticamente, lo que debería de hacer el maestro, según el ministerio, es que los estudiantes mismos vean, piensen, analicen, ¿no? Estas dos posibles decisiones que pueden tomar. Si el docente le dice, no, toma solo una de estas decisiones, o sea, o le hace preguntas de empatía,
Por eso sí podemos ir descartando la opción. Ya, ahora entre la B y la C, ¿cuál podríamos descartar, colegas? Ahí La podemos C. descartar la alternativa B. ¿Por qué, maestro? ¿Por qué Bueno, ahí podemos están diciendo, a descartarla? ver. A ver, vamos a leerlo bien. Ya. Ya, maestra, yo digo la C. Elimino la C. ¿Por qué? Porque ahí dice, expliquen qué podría hacer Fernando para encontrar una solución sin afectar a nadie. Si nosotros sabemos que al reflexionar, Tiene razón, no lo he leído. una de las personas siempre, o sea, por más que no queramos, uno va a salir afectado y favorecer al otro. Maestra, la felicito. Excelente, así es. Siempre en un dilema moral, siempre se va a favorecer a alguien, pero también se perjudica a alguien. En la vida nunca jamás podemos encontrar en un dilema moral que no se afecte a nadie. Esto no va a ocurrir. Bien, esto en realidad hubiera sido lo que yo hubiera eliminado primero. Muy bien. ¿Ya? Entonces la respuesta aquí sería la opción B. Muy bien, ¿ah? Ahora vamos a la pregunta 4. Es del mismo caso. Misita, perdón. ¿Y cuáles son los verbos de ética moral? Perdón, maestra. Hay verbos para descartar. O sea, para ver lo más resaltable para verbos, para encontrar la respuesta verdadera. ¿Cuáles son los verbos? Miren, ¿Hay? aquí específicamente con verbos no nos podemos guiar, ¿ya? Pero Por hay ejemplo, palabras claves, maestra, claro, como el profesor nos sí. enseña. A ver, miren, les voy a comentar algo. Muchas veces la motivación tiene mucho que ver con las respuestas correctas, pero no siempre. Por eso les pido, les comento, traten de analizar bien las respuestas y si, por ejemplo, en una reflexión y en un dilema moral y en una reflexión ética, el maestro hace que los estudiantes reflexionen sobre las dos posibilidades para que ellos puedan tomar una decisión, esa va a ser la respuesta correcta. Si el maestro hace preguntas, orienta al estudiante para que solo analice una de las opciones, esa la descartamos, ¿ya? Ahora, con respecto a las preguntas, si las preguntas van orientadas para una decisión o para ver quién es el bueno, quién es el malo, esa la descartamos. En cambio, si en las preguntas el docente, el maestro, hace que los estudiantes analicen la situación de manera general y las dos opciones, esa es la correcta. ¿Ya? Yo justo la vez pasada, bueno, nosotros con Giancarlos hemos hecho algunos videos explicando estos temas. Uno de ellos fue este. Y justamente pues ahí comentábamos, ¿no? Que una de las palabras claves, y en realidad sí, es la motivación. Pero nos hemos dado cuenta en el proceso que a veces en las alternativas, por ejemplo, nosotros ya hemos visto alternativas que mencionan mucho la motivación y no necesariamente todas son correctas. Entonces, si menciona ahí a la palabrita motivación, bien, pero analiza bien el contexto, no te dejes llevar solo por esa palabra. ¿Ya, colegas? Profesora, Sí, dígame, ahí, por maestro. ejemplo, muchos casos vienen de asunto público, bien común. Y como dijeron las colegas anteriormente, sería interesante y muy bonito encontrar pues esas palabras clave, ¿no? Donde uno pueda descartarlo, porque Claro, realmente pues confunden totales y porque las lecturas anteriores que anteceden a las respuestas son a ya, veces largas, pues. A claro, ver, por maestro. favor, a ver si nos hace ese Mire, gran servicio de mire, pero encontrar a ver esas esto, palabras claves. maestro, miren, maestros, yo les podría dar una palabra clave, pero aquí, en este tema en específico, como les digo, tienen que leerlo y encontrar la lógica. Ya les he explicado cuál es la lógica. La lógica está relacionado en que el docente deje que el estudiante
analice las dos opciones, ¿ya? Que el estudiante no parametrar al estudiante con una de las dos opciones, o sea, tiene que ver mucho con esto, en este tema. Hay otros temas, por ejemplo, asuntos públicos, que ya la lógica es diferente. Eso quiero que comprendan. Yo si acá les digo, miren, esta es la palabra clave, y si encuentran en la opción esta palabra clave, aquí marcan, estaría yo haciendo algo incorrecto. Porque aquí, en este tema, es una cuestión de lógica, no hay una palabra clave. ¿Ya, colegas? Yo de verdad quisiera darles aquí la palabra clave y que ustedes ya lean esa palabrita y lo marquen, y esa siempre va a ser la correcta, pero aquí no se va a dar eso. Sí, porque hay casos, digas, por ejemplo, cuando explica el profesor Giancarlo, ¿cómo se llama? Hoy me olvidé, Diosito. En la disonancia cognitiva, en los saberes previos, en Sí. eso, pues sí hay palabritas ahí, ¿no? Claves. Claro, acá como les digo, Dilema moral. Acá, por ejemplo, una de las cositas claves que ustedes tienen que tener en cuenta es que en un dilema moral siempre va a haber una tercera persona. Esa tercera persona está entre la espada y la pared, está entre una disyuntiva, y siempre cualquiera de las dos opciones que él tome va a afectar a alguien y también va a beneficiar a alguien, ¿ya? Eso es algo que ustedes deben de recordar siempre. O sea, si el profesor te dice, toma una decisión la que no perjudique a nadie, esa la vas a eliminar automáticamente. ¿Por qué? Porque en un dilema moral siempre va a haber alguien que sea afectado, ¿ya? Y en un dilema moral también va a haber siempre una tercera persona. Ahora, en el caso de una reflexión ética, ¿ya? Esta va a implicar que una persona observe algo y después de esa observación, ella va a interpretar, va a argumentar y va a tomar una decisión en base a un juicio de valor. ¿Ya? Esa es la reflexión ética. No se olviden, ¿ya? No es lo mismo dilema moral que reflexión ética, pero sí están muy relacionados. Siempre cuando hay un dilema moral, la tercera persona tiene que hacer una reflexión ética para tomar una decisión, ¿ya? Vamos a continuar y de repente con la práctica, mientras más práctica tengamos, vamos a absolver más dudas. Ya vamos a hacer algunas pausas por si tienen alguna pregunta. Ya, a ver. La pregunta número 4. La docente ha pedido a los estudiantes que planteen en un escrito breve sus posturas acerca de qué decisión debería tomar Fernando en la situación presentada. Uno de los estudiantes se acerca a la docente y le muestra un avance de su planteamiento. Fernando no debe acusar a Juan, porque acusar a un amigo está mal. ¿Cuál de las siguientes retroalimentaciones de la docente es más pertinente para promover que el estudiante complejice su reflexión ética? ¿Ya? Acá están hablando de, uno, la retroalimentación, pero también está hablando de complejizar su reflexión ética. ¿Ya? ¿Qué intervención debería de tener aquí el maestro o la maestra para que el estudiante complejice más su reflexión ética? A ver, vamos a minimizar un poquito para que se puedan dar las tres alternativas. ¿Ahí pueden leerlo, colegas? Sí, al menos lo leo. Sí. Ya. Yo le voy a dar una lectura primero, luego ustedes lo analizan y vamos descartando. Es necesaria una reformulación de tu postura, ya que no es correcto que se acuse injustamente a una persona inocente. ¿Has considerado que la justicia y la honestidad son los valores más importantes? Esta es la opción A. La maestra acá le dice al jovencito, es necesario una reformulación de tu postura, ya que no es correcto que se acuse injustamente a una persona inocente. Se elimina esa maestra. Ya, a ver, un ratito, vamos a dejar que los demás piensen bien, ¿ya? Y luego vamos eliminando, ¿sí? Por favor. La opción B dice, veo que has asumido una postura.
Sin embargo, me pregunto si has considerado alguna situación en la que se justificaría actuar de forma diferente. ¿Contarías lo que sabes si la persona acusada injustamente fuera, por ejemplo, tu mamá o tu papá? ¿Por qué? Y la opción C dice, está bien porque lo importante es que cada uno, a ver, por favor, sus audios, colega. Si no, no vamos a escuchar. Ya, a ver. La opción C dice, está bien porque lo importante es que cada uno plantee libremente la postura que considere correcta. Pero, ¿qué crees que piensan tus compañeros acerca del dilema? ¿Crees que podremos llegar a un consenso acerca de qué debería ser Fernando? A ver, analizamos estas tres opciones y en menos de un minuto, porque ya veo que algunos ya han descartado, ya empezamos con el descarte, con la eliminación de alternativas. Ya, a ver, empezamos con eliminar. ¿Qué opción eliminamos, colegas? Ahí se van, B. Ahí sí. A ver, ahí se. Empezamos con la opción. ¿Cuál de ellas eliminaría primero, maestra? La opción A. Ya, a ver, vamos a analizarla. Es necesario una reformulación de tu postura, ya que no es correcto que se acuse injustamente a una persona inocente. ¿Has considerado que la justicia y la honestidad son los valores más importantes? ¿Por qué usted la eliminó, maestro? Porque dice ya que no es correcto. Claro. Está Y dando aparte, respuesta. sí, lo está conduciendo para un solo lado, y eso hemos dicho que no puede hacer el maestro. Cada vez que veamos una opción así, la eliminamos. Ahora, entre la B y la C, ¿cuál eliminamos? ¿Cuál descartamos? La C porque le está diciendo también está bien. Le está Claro, diciendo que colega. está bien. Muy bien, ya están entendiendo la lógica. Como les dije, aquí en este tema no hay palabra clave, pero sí hay lógica. La Sí, lógica sino que ahí nos dice retroalimentación, creo que fue arriba y sí, pues. Oh, a ver, acá el maestro va a retroalimentar. Sí, pero ahí, va ajá, exacto. a Para retroalimentar. retroalimentar no tiene que darle la respuesta el maestro, sino inducirlo a que él descubra. En ningún momento, nunca, 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 así sea la propia clase, el maestro puede inducirlo. ¿Ya? En este tema de reflexión ética, ¿cómo vas a hacer que un estudiante reflexione éticamente si tú lo estás induciendo? ¿Ya, colegas? Nunca, nunca, nunca en este tema el docente puede llevarlo al estudiante a que tome una decisión, orientarlo a una decisión. Cuando ustedes vean esto, esa es la lógica de este tema, cuando ustedes vean este tipo de casos, lo eliminan. ¿Ok? Eso es lo que les estaba explicando hace un momento. Así sea retroalimentación o así sea la propia clase, no se hace. El docente no lo puede hacer. ¿Cómo un estudiante va a reflexionar éticamente? Y ojo, si hay dilema moral, siempre va a haber reflexión ética. ¿Ya, colegas? Espero que esté claro. En cambio, acá en la opción B dice,
Veo que has asumido una postura, o sea, el maestro está respetando su posición, ¿no? Su posición ética, sus argumentos, pero acá le dice, sin embargo, me pregunto si has considerado alguna situación en la que se justificaría actuar de forma diferente. ¿Contarías lo que sabes si la persona acusada injustamente fuera, por ejemplo, tu mamá o tu papá? O sea, ya hace que el estudiante reflexione más sobre su respuesta, está complejizando su reflexión ética, ¿no? Muy bien. Una preguntita. Dígame, maestro. ¿Y qué pasaría si es que ahí dice así, ¿no? A ver, dice así, veo que has asumido una postura, sin embargo, me pregunto si considerarías alguna situación, en la que justificaría actuar, o sea, sin que haya ahí la palabra has. No, pero no cambié mucho, pues. A ver, me pregunto si considerarías, claro, ¿no? Claro, seguiría siendo la respuesta. O sea, Ajá, sí, mientras sí. él acá, el maestro acá está validando su postura, pero le está haciendo otra repregunta. Recuerden que en la retroalimentación pasa eso, ¿no? Hacemos una repregunta para ver si el estudiante puede considerar otra respuesta. Eso es la retroalimentación, pero acá en la reflexión ética, como les dije, la lógica es que el maestro valide, ¿no? Ambas respuestas, o sea, no lo puede condicionar a una sola respuesta. Solo que como acá está combinado con la retroalimentación, ¿no? Y debemos de complejizar su reflexión ética, se hace una repregunta para que él también analice el otro lado o la otra alternativa que puede tener el estudiante. ¿Entienden, colegas? ¿Hay alguna otra pregunta o duda para pasar al siguiente ejercicio? ¿Ninguna? ¿Cómo vamos? ¿Bien? ¿Van entendiendo o hay problemas? Claro que cuando usted lo hace así se ve bien fácil, pero cuando uno, o sea, que se lo desarrolla solo, ahí está la cosa. Sí, pero ¿saben cuál es el secreto? La práctica. La práctica siempre va a ser al maestro. Yo entiendo también, sí, pues a veces es fácil cuando lo resolvemos en grupo, pero ya cuando lo analizamos solos y no tenemos la práctica necesaria, se nos va a hacer un poquito más complicado, pero a medida que vayamos practicando, no se preocupen que ustedes lo van a identificar más rápido. ¿Ya? Recuerden que este tema no tiene una palabra clave específica, como les dije. Con Giancarlo haciendo los videos habíamos analizado que la palabra clave era motivación, pero luego lo hemos tenido que descartar, porque no necesariamente el hecho de que esté la palabra motivación garantiza la respuesta. En este tema más bien hay una lógica, y si entendemos la lógica, vamos a poder resolver bien varias preguntas de este tema. ¿Ya? Y poco a poco hay que ir adentrándonos un poco en la lógica para poder entenderlo y así responder bien este tema. A ver, vamos a la pregunta 5. Sí, vamos a compartir el documento. En realidad, el documento ya está compartido en el grupo. Ya creo que Giancarlo lo ha hecho. Está ahí la diapositiva y está también el documento. Pero les voy a enviar, ¿sí? En esta clase que está haciendo ahorita, usted ya está compartido en el grupo, ¿ya? No, Giancarlo lo ha compartido en el grupo. Una preguntita, este video lo van a compartir también, como yo entro acá un poquito tarde. Mire, no se preocupe porque el video también bueno, Giancarlo normalmente comparte el video y comparte el material, ¿ya? Y yo lo estoy grabando, así que no se preocupen, van a tener el material. Ya tienen el material, solo que lo que vamos a hacer es lo siguiente. Como esta separata ya está con las respuestas, se lo voy a enviar así a Giancarlo, tal cual como está, para que también lo comparta ya con lo que hemos respondido, ¿no? Ya saben que lo que está de amarillito es lo correcto. Ajá. ¿Ya? Ya. Sí, profesora, porque solo nos han compartido el PDF, falta el Word. Las preguntas no nos han compartido. Ah, ¿y están seguros? Sí, acabo de revisarlo, solo está el PDF. Miren, estas preguntas están también en PDF. También para subrayar. Colegas, estas preguntas también las he enviado en PDF.
solo que sí les ha llegado, solo que lo que no les ha llegado todavía, porque recién estamos haciendo es las respuestas, ¿ya? Y eso también les voy a enviar, así como lo estamos haciendo en este momento, no se preocupen. Revisen bien, yo creo que sí les han enviado, solo que está en PDF, no está en Word. Y yo lo estoy trabajando en Word porque se me hace más sencillo. A ver, continuamos. La pregunta 5, lee las siguientes situaciones. Situación 1. Cecilia, una trabajadora de una bodega, está atendiendo clientes en un momento de mucha demanda. Uno de los clientes está comprando varios artículos y lleva mucha prisa, de modo que le pide a Cecilia que se apure con la atención. Sin darse cuenta, el cliente se lleva menos del cambio que le corresponde. Cecilia no sabe si avisarle o no. Situación 2. Martín, un servidor público, está regresando de una comisión oficial en una movilidad de la institución en la que se desempeña. En el camino, recuerda que a unos kilómetros de la altura queda una tienda en la que quiere comprar un regalo para su esposa. Martín no sabe si desviar a la movilidad de su ruta para poder comprar el regalo o no. Situación 3. Fernando, un empresario, está trabajando horas extras en un proyecto. Sabe que el éxito del proyecto beneficiaría a sus trabajadores y a sus familias, pero también recuerda la emoción de su hijo cuando le prometió que asistiría a su presentación de teatro de hoy. El tiempo para presentar su proyecto se acaba hoy. Fernando no sabe si asistir a la obra de su hijo o no. A partir de lo escrito en cada situación, ¿cuál de ellas constituye un dilema moral? A ver, lo voy a minimizar para que analicen bien los casos, ¿ya? Y uno de ellos es un dilema moral. Ya, ahí pueden ver, colegas. Aquí está. Sí. Situación 1, situación 2, situación 3. Uno de ellos es un dilema moral. Analícenlo, les voy a dar aquí sí un minuto para que lo lean bien y luego vamos a ir descartando, ¿ya? La situación 1 es, profesora, un dilema moral. Ya. ¿Terminaron de analizar todos? Muchas gracias, maestra, por su participación. ¿Terminaron de analizar todos las tres situaciones? ¿Podemos empezar a eliminar? Claro, sí. Ya, a ver, primero vamos a eliminar. ¿Cuál eliminarían ustedes? ¿Cuál de ellos no es una situación, perdón, cuál de ellos no es un dilema moral? La 1 y la 2. Ya, a ver, la 1. ¿Por qué la 1 no es un dilema moral? Dice Cecilia, una trabajadora de una bodega, está atendiendo clientes en un momento de mucha demanda. Uno de los clientes está comprando varios artículos y lleva mucha prisa, de modo que le pide a Cecilia que se apresure con la atención. Sin darse cuenta, el cliente se lleva menos del cambio que le corresponde. Cecilia no sabe si avisarle o no. Ella está ahorita en una reflexión ética, pero ¿está en un dilema moral? No, ¿Por qué? porque ella simplemente va a tomar una decisión y al tomar la decisión no va a afectar a nadie. O sea, al avisarle no va a haber alguien que se afecte con esa decisión. Colega, muy bien. Miren, les comento.
para que haya un dilema, si hay una reflexión ética, porque ella ahorita está analizando, no sabe, acá dice, no sabe si avisarle o no. Entonces, ¿es una reflexión ética? Sí es una reflexión ética, pero no es un dilema moral. ¿Por qué? Porque para que haya un dilema moral tiene que haber un tercero. Y ese tercero es el que va a decir, ¿lo hago o no lo hago? ¿Digo o no lo digo? ¿Qué decisión tomo? Estoy entre la espada y la pared, no sé qué hacer, estoy en una disyuntiva total. Por ejemplo, si acá dijera, la hermana de Cecilia ha visto todo y no sabe qué hacer, porque Cecilia tiene una enfermedad y sabe que lo correcto es darle el vuelto a la persona que está comprando. Ahí sí sería un dilema moral. ¿Por qué? Porque la hermana está entre la espada y la pared. La hermana es la tercera persona y está entre la espada y la pared. ¿Entendieron, colegas? ¿Por qué no es un dilema moral? ¿Se entendió? Claro, mire, a mí me parece que el dilema moral es más fácil que la reflexión ética, ¿no? No, en realidad los dos son muy sencillitos. La reflexión ética es cuando una persona piensa en base a valores, en base a ética, y tiene que tomar una decisión en base a eso, ¿no? A su escala de valores, a la ética que sabe, conoce, cree, o en base a sus motivaciones. O sea, cuando nosotros tomamos decisiones, hacemos uso de la reflexión ética. Un dilema moral es un problema donde una tercera persona está entre la espada y la pared y no sabe qué decidir. Y para decidir, va a hacer uso de la reflexión ética. ¿Entendieron? Entonces, aquí, colegas, sí hay reflexión ética, pero no hay dilema moral. Y acá nos están pidiendo reconocer dónde hay un dilema moral, no una reflexión ética. Si dijeran dónde hay una reflexión ética, ahí sí podría ser la situación. Pero no hay dilema moral. No hay una tercera persona que no sepa qué hacer. ¿No? Solo está Cecilia. Y Cecilia va a tomar una decisión en base a su escala de valores o en base a su reflexión ética, pero no está en un dilema moral. ¿Ya, colegas? ¿Es claro la explicación o no han entendido? No, sí, ahorita sí, ¿ah? Ya, Bien, ¿hablen profesora, ahora? bien, ¿ah? Muy bien. Ay, gracias, maestro. Pero si Sí, hay alguien que tiene... Sí, dígame. yo le felicito bastante, ¿no? Porque, bueno, y este año he tenido la oportunidad de estar en sus clases del profesor Giancarlo, en donde usted también participa, pero desde el otro punto, ¿no? Como Claro. estudiante también. Y hasta la fecha, profesora Rocío, me quedo asombrado y le felicito. Ay, muchas gracias, Explica colega. muy bien. Más bien le pediría un gran favor si en el transcurso de los días usted encontraría una palabra clave o algo, pues no, para de una vez darnos cuenta, por favor, que nos haga saber. Sí, no se preocupe, yo les voy a hacer saber, pero no se olviden que este tema, no se olviden por favor, dilema moral y reflexión ética tiene que ver más con una lógica que con una palabra clave. Ya, discúlpenme, de verdad que yo quisiera darles la palabra clave y decirle, esta es la respuesta, pero hasta ahora no hay esa palabra clave, pero sí hay una lógica. Si entendemos la lógica, vamos a encontrar rápidamente las respuestas. ¿Ya? Ahora, ¿cuál de estas dos alternativas, la situación 2 o la 3, podríamos eliminar? La 2 también se va. A ver, ¿qué dice la 2? Martín, un servidor público, está regresando de una comisión oficial en una movilidad de la institución en que se desempeña en el camino. Recuerda que a unos kilómetros de la ruta queda una tienda. Bueno, le quiere comprar un regalo a su esposa. Martín no sabe si desviar la movilidad. Acá tampoco hay una tercera persona. Solo está Martín y no sabe qué decisión tomar porque quiere comprarle un regalo a su esposa. Hay una reflexión ética, pero no hay un dilema moral. ¿Ya? En cambio, vemos en la situación 3 sí hay un dilema moral. ¿Por qué, colegas? ¿Alguien lo ha identificado? Porque está entre la espada y la pared, está entre toma la decisión para su proyecto o para asistir a ver a su hijo, ¿no? Al teatro. Exacto. Acá Fernando hace acá Fernando hace de la tercera persona.
Fernando es el que está entre la espada y la pared. ¿Por qué? Porque por una parte están sus trabajadores y sus familias, de los trabajadores, por supuesto, y por otra parte está la presentación de su hijo, ¿ya? Entonces, acá sí, Fernando está en un dilema moral. La respuesta sería la opción C, colegas. Ni la situación 1 ni la situación 2 presentan un dilema moral. Sí reflexión ética, pero no dilema moral. Ya. La 6. Una docente desea evaluar si sus estudiantes son capaces de argumentar éticamente frente a un dilema moral. Para ello, les presenta diversas situaciones en las cuales una persona tiene que decidir entre opciones de acción basadas en valores o normas contrapuestas. Y les pide que planteen posturas propias sustentadas en razones sobre dichas situaciones. Entonces, no se olviden, acá la profesora quiere que ellos argumenten éticamente frente a un dilema moral. ¿Ya? Recuerden que siempre en un dilema moral debe de haber reflexión ética. ¿Cuál de las siguientes alternativas expresa los criterios más pertinentes que se deben considerar para la evaluación de la capacidad de argumentar éticamente? A ver, opción A. Yo los leo, les doy unos segundos y ustedes van eliminando. ¿Ya? Opción A, que los argumentos estén adecuadamente redactados con un correcto uso de conectores lógicos y que estén basados en una cantidad mínima de fuentes de información. B, que los argumentos consideren los hechos y los distingan de posturas y valoraciones y que sean coherentes con los principios morales que lo fundamentan. C, que los argumentos sean coherentes con la legislación nacional vigente sobre el tema en debate y que sustenten en documentos jurídicos pertinentes. D, que los argumentos sean pertinentes para el dilema y que en ellos se cite los textos filosóficos indicados para la docente. A ver, van analizando por favor y en unos segundos voy a pedir que eliminemos algunas opciones, las más lejanas primero. Colegas, ¿ya podemos ir eliminando alguna de las opciones? La A. ¿Por qué La C. eliminaría la A, Miss? Y a la A, bueno, porque estén adecuadamente redactados, dice, o sea que tiene que ver la redacción con argumentar, ¿no? Que use conectores lógicos, que sean basados en una cantidad mínima, no de fuentes de información. Si yo voy a argumentar, no necesariamente tiene que haber fuentes de información. Excelente, muy bien, claro. Esto de acá no está relacionado con argumentación ética, ¿no? Es más cómo el estudiante debería de realizar un trabajo, una actividad, qué fuentes debería de utilizar, etcétera, pero no argumentar éticamente. A ver, ¿cuál más podemos eliminar? La C. ¿Por qué, maestra? Porque dice que los argumentos sean coherentes con la legislación nacional. Si es que yo voy a argumentar mi posición, ¿por qué tiene que estar, debe estar de acuerdo al dilema moral, a la acción? No, pero no tiene que ver con la legislación. Claro, muy bien, imagínense, si no, en un dilema moral la respuesta estaría relacionada con las leyes del Perú, y eso no hemos visto en los casos de dilema moral, no hemos visto que las respuestas correctas estén relacionadas necesariamente con las leyes del Perú o de algún país. Entonces, esto lo eliminamos rápidamente, ¿ya? Que los argumentos sean coherentes con la legislación nacional vigente, nada que ver sobre el tema en debate, no. ¿Cuál más podríamos eliminar? ¿La C o la D? A ver. La D. La D. Acá también dicen la respuesta es la B. A ver, ¿por qué la D eliminamos? Porque ahí dice, en ellos existen los textos filosóficos indicados por la docente. Claro. O sea, si la docente lo está indicando, entonces no hay facilidad que el estudiante argumente su posición. Excelente, así es. Muy bien, Miss, muy bien. Entonces la respuesta sería la A. Que los argumentos consideren los hechos y los distingan de posturas y valoraciones y que sean coherentes con los principios morales que los fundamentan. Muy bien.
Vamos a la pregunta 7. ¿Cuál de las siguientes actividades es pertinente que el docente realice para promover que cada estudiante reflexione éticamente sobre situaciones cotidianas? A ver, A, pedir a los estudiantes que en grupos propongan situaciones de conflicto moral frecuentes en su entorno, evalúen los posibles cursos de acción en cada situación y elijan una acción basada en los principios y valores morales que hayan discutido y fundamentado. B, realizar una exposición en la cual se explique a los estudiantes cuáles son los principios y valores morales más convenientes y se les indique cuáles deben ser incorporados como herramientas, como herramientas análisis en situaciones de dilema moral en sus vidas. C, presentar a los estudiantes una situación cotidiana en la que una persona deba tomar una elección y pedirles que identifiquen y justifiquen qué decisión es más eficaz respecto a los objetivos de dicha persona. A ver, D, solicitar a los estudiantes una investigación individual en la cual cada uno seleccione, describa y analice los principios y valores éticos más importantes planteados en textos filosóficos clásicos. A ver, les voy a poner ahí las opciones. A ver, ¿pueden leerlo? ¿Llegan a leerlo? Sí, sí, sí se lee. Ya, acá están las opciones A, B, C y acá está la D. Ya, unos segundos y vamos descartando. Ya, a ver, ¿podemos ir descartando alguna alternativa? ¿Algún maestro ya tiene alguna alternativa para descartar? Recuerden que acá la docente quiere promover que cada estudiante reflexione éticamente sobre situaciones cotidianas. ¿Ya? Descartar la B y la C. A ver, descartamos la B y la C. A ver, ¿por qué la B? A ver, primero, ¿por qué la C? ¿Por qué vamos a descartar la C? Maestra. La C porque el estudiante va a presentar, ¿no? ¿Ya? A ver, dice. Una situación. ¿Ya? Y pedirles que identifiquen y justifiquen. A ver. Ah. Me dice la C. Maestra, ¿Qué? yo ¿Sí? la C la mantendría, ¿por qué? Porque ¿Ya? yo voy a presentar al estudiante una situación y a partir de esa situación voy a pedirles que identifiquen y justifiquen la decisión más eficaz. Yo creo que ahí se está promoviendo que el estudiante reflexione. Yo todavía la mantendría la C. Sí, me parece que hay otras que están más lejanas. Ya, por ejemplo, La la B. B. La B. ¿No? Sí, la ve al ojo, dice, realizar una exposición en la cual se explique a los estudiantes o sea, la maestra les va a explicar, ¿no? Cuáles son los valores, los principios y los valores morales más convenientes. Y además de eso, no solo les va a dar una exposición, sino también les va a indicar cuáles deberían de ser incorporados como herramientas de análisis. No, está descartada completamente. ¿Cómo va a haber reflexión ética si la docente les está diciendo todo? Les explica, les dice hasta las respuestas prácticamente. Ya, ¿cuál más podríamos eliminar?
La D. ¿Por qué la D? Ya, al inicio va bien, ¿verdad? Ya, describe y analice los principios porque dice que ellos deben identificar más importantes planteados en textos filosóficos clásicos. Claro, acá le dice que ellos deben de, ¿no?, seleccionar, describir y analizar los principios y valores éticos más importantes. ¿Habrán principios, habrán valores éticos más importantes? ¿No? Eso tendrá que hacer una docente, sobre todo, no. No podemos decirle a ellos que nos digan en base a textos filosóficos clásicos cuáles son los principios o los valores más importantes. Eso no sería correcto, no estaría bien, al menos esa no es la lógica que tiene el ministerio, ¿ya? Ahora, y además en base a textos, ni siquiera en base a las motivaciones, a las vivencias, a las experiencias de los estudiantes, ¿no? Ya, entonces también podemos descartar la D. Ahora, entre la A y la B, ¿con cuál nos quedaríamos, cuál eliminaríamos y por qué? Miren, la A y la B empiezan igual. En la A dice, pedir a los estudiantes que en grupos propongan situaciones de conflicto moral frecuentes en su entorno. Acá en la C dice, presentar a los estudiantes una situación cotidiana. No, acá los mismos chicos van a proponer un conflicto moral frecuente en su entorno. Y acá en la C, no es igual, me he confundido, acá la profesora les va a presentar una situación a los estudiantes, ¿no? Acá dice, presentar a los estudiantes una situación cotidiana. Ya, aquí vamos partiendo diferente. Entonces, me parece que si ellos plantean una situación común, es muchísimo mejor. Pero continuemos, no por eso nada más nos vamos a dejar llevar. Vamos a continuar, vamos a seguir analizando. La segunda parte de la opción A dice, evalúen sus posibles cursos de acción en cada situación. ¿Ya? O sea, mira, ella le dice, ¿sabes qué? Analiza las dos posturas. ¿Qué cosa podrías hacer? ¿No? En cualquiera de las situaciones en las que te encuentres. En la C dice, pedirles que identifiquen y justifiquen qué decisión es más eficaz, o sea, acá que ya de frente tomen una decisión, que se orienten por un solo camino. Acá en la A no, ¿no? Que ellos primero evalúen las posibles acciones de cada situación. Y luego de analizar cada posible situación, recién elijan una acción basada en los principios y valores morales que hayan discutido y fundamentado. ¿Cuál de ellos creen que sea más completa, más correcta, sea una mejor opción? La A. Excelente. La C La se A, elimina. ¿ya? La C lo vamos a eliminar, aunque ha sido un excelente distractor, pero lo vamos a eliminar. ¿Por qué? Porque la opción A es mucho más completa. ¿Ya? A ver, ahora continuamos. 8. A ver. Para promover las habilidades relacionadas con la reflexión ética, Romina, una docente de segundo grado, quiere que sus estudiantes reconozcan sus sentimientos morales a través de la identificación de situaciones que le generan pena, culpa y vergüenza. Sin embargo, un colega de Romina, que también es docente del área de DPCC, no está de acuerdo. Es importante para desarrollar las habilidades relacionadas con la reflexión ética que los estudiantes aprendan a reconocer y reflexionar sobre sus sentimientos morales. ¿Por qué? A ver, ¿ustedes creen que será importante que miren, es importante para desarrollar las habilidades relacionadas con la reflexión ética, que los estudiantes aprendan también a reconocer y reflexionar sobre sus sentimientos morales? ¿Creen que es importante, sí o no? Sí. Sí, Ya. sí es importante. Descartamos la no. ¿Perdón? ¿Alguien dijo no? Ya, a ver. Más nos orientamos porque la respuesta sea un sí. Porque sí es importante que los estudiantes reconozcan sus sentimientos morales, ¿no? Sus motivaciones morales. A ver,
Vamos a ir leyendo las respuestas y luego vamos eliminando las opciones más lejanas. Sí, reconocer estos sentimientos. Perdón, lo que yo decía, descartamos la no, porque de acuerdo a la pregunta no son pertinentes la no. Y nos quedamos con la sí. Claro, maestra, así es. Entonces, vamos a ir poniéndole celestito y a menos que por ahí, ¿no? Ustedes vean que no es así. Pero yo creo que más la respuesta va a estar relacionada con el sí, ¿ya? De cajón. ¿Por qué? Porque sí es importante que los estudiantes reflexionen sobre sus sentimientos morales. Ahí tiene que ver la motivación, ¿no? Las vivencias que hayan tenido, sus escalas de valores, etcétera. Incluso la parte ética que hayan tenido en casa, la formación, etcétera. Y a ver, sí, reconocer estos sentimientos es fundamental para aprender a autoevaluar y autorregular los propios comportamientos, evitando lastimar a los otros. Sí, estos sentimientos, aunque son muy humanos, son también negativos y aprender a identificarlos es necesario para poder controlarlos y evitar sentirlos. No, los sentimientos, aunque son B elimina. muy humanos, claro. La respuesta. Ya. Sí, no hay que perder acá mucho tiempo. La respuesta es La respuesta, ¿no? Y si no me creen, por favor, cuando tengan ustedes la separata, analícenla y se van a dar cuenta que la respuesta casi de lejos es la A. A ver, uy, acá creo que se ha movido. A ver, un momentito. A ver, un segundo, acá creo que se ha movido. ¿Tienen ustedes la separata? No, no la tenemos. ¿No les han dado? No, esta separata no, la de la dilemas, nomás las diapositivas nomás nos han compartido, maestra. Y no hay el documento en PDF ni en Word. A ver si nos envía. Ya, no se preocupen. Le voy a decir al maestro Giancarlo que les envíe. A ver, un segundo, por favor. Me van a esperar. Ya, acá la pregunta en la 9 es, los docentes de quinto grado están trabajando con sus estudiantes. Ay, esto se va entonces. A ver. Ya. Las docentes de quinto grado están trabajando con sus estudiantes la capacidad de reflexionar y argumentar éticamente. Durante una sesión de aprendizaje se está discutiendo una situación que implica un dilema moral. En este contexto, un estudiante afirmó lo siguiente: las leyes vigentes en un país son el único criterio para determinar lo bueno y lo malo. Lo legal es siempre moralmente bueno y lo ilegal es siempre moralmente malo. La mayoría de estudiantes se muestra de acuerdo con la afirmación. ¿Cuál de las siguientes actividades es más adecuada para generar un conflicto cognitivo sobre la relación entre moralidad y legalidad que los estudiantes han expresado? O sea, acá además de que hay un dilema moral, además de que te están pidiendo la relación entre moralidad y legalidad, te piden que la maestra realice de este tema un conflicto cognitivo. ¿Ya? A ver, un ratito. Ya. Opción A. Voy a leer las opciones y luego de eso ustedes vamos a ir descartando. A. Pedir a los estudiantes que elaboren un organizador gráfico en el cual expliquen el proceso legislativo a través del cual se establecen las leyes a partir de lo señalado en la Constitución Política del Perú. B. Preguntar a los estudiantes por qué están de acuerdo con la afirmación de su compañera y pedirles que brinden ejemplos que muestren cómo las leyes son el único criterio para determinar lo que es moralmente bueno. C. Pedir a los estudiantes que elaboren una línea de tiempo en el que muestren los eventos más relevantes en el reconocimiento de derechos como el voto femenino y los derechos de los niños y adolescentes en el marco legal nacional. D. Preguntar a los estudiantes si consideran moralmente bueno castigar con latigazos a un trabajador por no cumplir con su trabajo. Luego, preguntarles si en algún momento de la historia fue legal hacer eso y por qué es legal hacerlo hoy. A ver, unos segunditos para que lo analicen y luego vamos descartando, ¿ya?
La A descarta ¿Por qué, maestra, descarta la A? porque está diciendo pedir a los estudiantes que elaboren un organizador, pero nos pide conflicto cognitivo. Claro, ¿cómo? Una profesora para hacer un conflicto cognitivo va a pedir que haga un organizador gráfico donde expliquen, o sea, ni siquiera comparen, ni siquiera contrasten, no, sino para que expliquen. No se presta para que haya un conflicto cognitivo. En ningún momento hay no, algo que los haga dudar a los chicos, ¿ya? Porque el La C conflicto se va. cognitivo va a generar eso, ¿no? Una duda, un ¿qué? Pero yo pensaba que no era así. Ya, ¿por qué eliminamos la C? Porque igual no hay donde le Línea de coloque, tiempo. elaborar una línea de tiempo, no hay ninguna duda. Eventos más relevantes. ¿Y qué hago Y con la B eso? también, la B ¿Cuál la B? también, ¿Por qué? la B. Porque está pidiendo afirmación con su compañera, estudiantes que están de acuerdo, sí o no. No está Ajá, poniendo en duda en nada. claro, solo está pidiendo ejemplos nada más, ¿no? Y con los ejemplos los chicos no van a hacer casi nada. No hay contraste, no hay una pregunta que les haga cambiar un poco sus esquemas. Y en La la D, D, ¿por la qué la D D sería la respuesta? porque presenta un conflicto cognitivo, duda. ¿Cómo así, maestra? ¿En Ahí dónde? dice, por no cumplir, dice, ese es conflicto cognitivo. La D es la respuesta. Así es. Acá vemos que la profesora, para que ellos duden de su respuesta, les está dando un caso. Y este caso antes había sido aceptado, o sea, era legal, ¿no? Miren, latigazos a un trabajador por no cumplir con su trabajo. ¿Les parece bien eso? ¿Les parece que está moralmente bien? Porque ojo, le dice la profesora, porque ojo, antes esto era legal. O sea, y ahí los chicos van a decir, ¿qué? No, no está bien, ¿no? Y ahí pueden cambiar su opinión. Muy bien, maestros. A ver, ahora, la 10. En una reunión de equipo se dialoga sobre cómo organizarse para planificar la unidad sobre la ética y avances tecnológicos. Una de las docentes, Clara, recuerda a sus colegas que sobre este tema se han escrito varios artículos en los últimos meses, que antes de organizar la unidad es fundamental que revisen publicaciones recientes y especializadas. A partir de lo planteado de Clara, a partir del planteamiento de Clara, ¿cuál de las siguientes intervenciones de los docentes refleja una mirada adecuada del papel de las fuentes especializadas cuando se va a trabajar la reflexión ética? Opción A dice, el tema de la ética es personal, sobre todo en asuntos tan polémicos como los avances tecnológicos y el ambiente. Si finalmente decidimos mantenerlo, revisar publicaciones especializadas o recientes no es algo fundamental. Cada uno ya tiene su posición formada. B, está bien que revisemos publicaciones recientes y especializadas. Los estudiantes de ahora preguntan cada vez más y el tema les interesa mucho. Si queremos transmitir de manera clara las ideas que sustentan la posición correcta sobre este tema, debemos estar bien informados. C. No creo que llenarnos de artículos científicos, ensayos argumentativos y explicaciones filosóficas sean útiles. Al contrario, va a crearnos confusión. Mejor buscamos la orientación de las autoridades de la escuela. De este modo nos informaremos sobre la postura que se debe asumir como institución. D. Me parece que sí debemos leer lo que otros han escrito. Debemos ofrecer a nuestros, a ver, disculpen, acá hay un error. Debemos ofrecer a nuestros estudiantes fuentes diversas para que se informen sobre las diferentes posiciones e ideas que existen sobre el tema. Reflexionar éticamente supone también profundizar en la comprensión del tema. Ya miren, al ojo, acá hay cuatro opciones. En 2 de ellas te dicen que está bien el uso de publicaciones recientes. Y en 2 de ellas te dice que no es importante y no es necesario. ¿Ya? ¿Cuál podríamos ir eliminando? ¿Y por qué? Por ejemplo, acá en la opción A te dice que no es necesario. La A Mire, lo elimino, ¿por qué? porque me dice que las
A ver, las publicaciones especializadas o recientes no es algo fundamental. Cada uno ya tiene su posición formada. Ujú. Ya, acá te dicen que no. Entonces nosotros estamos orientados a que las publicaciones especializadas en realidad sí deberían de usarse, ¿no? Entonces, con esa Claro. lógica podríamos eliminar otra de las La opciones. C ¿Cuál también. sería? La C. No creemos que llenarnos de artículos científicos, ensayos argumentativos, explicativos filosóficos sean útiles. Al contrario, va a crear confusión. Mejor busquemos. No, acá también lo descartamos por eso. Entonces, sí estamos de acuerdo, los docentes sí deberían de trabajar con este tipo de material, pero ahora, ¿de qué manera? Entre la B y la D, ¿con cuál ustedes se quedan? ¿Cuál eliminan y por qué? Eliminaría la B, ¿Por qué? porque dice que, a ver, que en base a, a los documentos, en base a esa información, los estudiantes preguntan ahora cada vez más, dice el tema, y sustentan una posición correcta sobre el tema. Debemos estar bien informados, o sea, a partir de esa información nosotros debemos estar informados y la información nos sirve para ayudarnos, ¿no? A reflexionar, pero no necesariamente en base a la información dada. Bueno, es mi Sí. punto de vista. Está muy bien, maestra. ¿Alguien más tiene otro punto de vista? Ay, no ganas para hablar. Hablen. A ver, ya están con sueñito. A ver, ¿alguien más tiene otro punto de vista? Ya, a ver. Miren, si hacemos una comparación entre la opción B y la C, la B es un tanto limitada, ¿no? O sea, la profesora sí está de acuerdo con publicaciones recientes y especializadas, pero no para que los estudiantes tengan varias opciones y de esa manera mejore su reflexión ética, mejoren sus argumentos, sino más bien el profesor o la profesora está de acuerdo para que, ¿por qué? Porque los estudiantes cada vez preguntan más, parece que el tema les interesa mucho, ¿no? Como para que de esa manera ellos solitos puedan responderse en base a eso. Si queremos transmitir de manera clara las ideas que sustentan la posición correcta sobre este tema, debemos estar bien informados. También ella les quiere dar una respuesta a los estudiantes y vemos que esto no es así. En cambio, en la opción D es diferente. ¿Por qué? Porque dice, me parece que sí debemos leer lo que otros han escrito. Debemos ofrecer a nuestros estudiantes fuentes diversas para que se informen sobre diferentes posiciones e ideas, ¿no? Que existen sobre el tema. Reflexionar éticamente supone también profundizar en la comprensión del tema, ¿no? Esta no los encasilla, no los encamina, ¿no? Sino más bien la información es para que ellos tengan mejores argumentos y sepan que hay diferentes posturas. ¿Hay alguna pregunta relacionada a la 10? ¿Ninguna? ¿Pasamos a la siguiente? Bien, colegas, entonces pasamos a la siguiente pregunta. Lee la siguiente información. Un dilema moral es una situación en la que una persona debe decidir entre dos posibles acciones a realizar. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones completa adecuadamente la noción de dilema moral? A. Ambas acciones convienen al interés particular de quien toma la decisión, pero es difícil decidir cuál de las dos acciones es más eficiente en términos de costos y beneficios. B. Ambas acciones se sustentan en valores y normas, pero es difícil optar por qué realizar una de las acciones implica el incumplimiento del valor de una de las acciones contrapuestas. C. Solo una de las acciones es moralmente correcta, pero es difícil elegir porque la acción incorrecta satisface los intereses particulares de quien toma la decisión. ¿Cuál creen que debemos eliminar primero? La A. ¿Por qué? Porque dice que ambas acciones convienen al interés particular. Y sabemos que un dilema moral, una acción va a perjudicar y la otra va a favorecer.
Exacto, ¿no? Y acá te dice que ambas acciones convienen, ¿no? Y no es así, ambas no convienen. Muy bien, maestra, bien eliminado. Ahora, acá sí la tenemos más fácil, me parece. Entre la B y la C, ¿cuál eliminarían y por qué? Y ya he dicho, he hablado sobre la lógica de este tema. Se elimina la letra C, ¿Por qué? porque ahí dice solo una de las acciones. Así es, y lo remata, es moralmente correcta, no es así, no es así, hemos visto que no es así. Entonces, la alternativa correcta sería, ambas acciones se sustentan en valores y normas, pero es difícil optar porque realizar una de las acciones implica el incumplimiento del valor de la acción contrapuesta. Esta es la respuesta correcta, no se olviden. ¿Por qué? Porque cuando tú tomas una decisión, de por medio va a haber primero tu motivación, luego tu escala de valores y algunas normas que tengas. Por ejemplo, en el primer caso que vimos, el chiquito que vio que su amiguito había cogido los exámenes de la maestra, ¿no? Por una parte, él dice, bueno, lo correcto es decirle a la maestra, en base a algunos valores, algunas normas, etcétera. Pero por otra parte también es mi amigo y la lealtad que le debo, ¿no? Vemos que hay una balanza y según nuestras motivaciones, según nuestra escala de valores y nuestras normas, nosotros deberíamos de tomar, ¿no? Después de argumentar bien nuestras respuestas y reflexionar bien éticamente, deberíamos de tomar una decisión. Pero para este jovencito es complicado y también hay algunos valores que sustentan cualquiera de las dos posiciones. ¿Ya? Por eso, si ustedes encuentran solo una de las acciones es moralmente correcta, lo eliminan automáticamente. No es así. ¿Ya? Ahora, la 12. La 12 dice, pregunta 12. Luego de trabajar un dilema moral con sus estudiantes, un docente de 4º grado quiere que sus estudiantes comprendan que para llegar a consensos sobre los principios éticos entran en juego diversos aspectos que deben ser considerados. ¿Cuál de las siguientes reflexiones evidencia que el docente comprende por qué esta tarea es compleja? La opción A dice, porque todos tenemos identidades y particularidades que están ancladas en distintas dimensiones de la realidad, cultural, lengua, género, edad. Esta diversidad complejiza el alcanzar consensos universales sobre los principios mínimos que debemos compartir y que debemos exigirnos unos a otros para vivir en comunidad. A ver, un momentito. B. Porque los adolescentes están pasando por una crisis de identidad que les implica comprender lo que está bien y lo que está mal. Por ello, no comprenden los principios que definen la sociedad, más bien incluyen en su razonamiento los principios que están más cercanos a sus experiencias y necesidades personales. C. Porque en la actualidad existe una crisis de valores y muy pocas personas se comprometen con los principios éticos que guiaron a las anteriores generaciones. La ética ha dejado de tener sentido. Cada vez menos personas quieren seguir las tradiciones y códigos morales que forman parte de nuestra cultura y la manera de ver el mundo. D. Porque los principios éticos son todos relativos, depende de cada persona y de las circunstancias en las que cada uno se encuentra. Entonces no es posible llegar a ningún consenso. Sin embargo, al existir autoridades elegidas democráticamente, las personas podemos confiar en que existen normas y leyes que regulan nuestras acciones. ¿Cuál de ellos eliminarían rápidamente? La C. ¿Por qué la C, maestra? Porque dice en la actualidad existe una crisis de valores. ¿Ya? Muy pocas personas en la actualidad, a ver, a ver. Y aparte habla de que guiaron a las anteriores generaciones. A las anteriores generaciones, claro, no tiene sentido.
Claro, se te está diciendo que antes sí habían buenas reflexiones éticas, actualmente no, porque ya las personas, las nuevas generaciones no piensan igual que ahora. Si vemos una opción así, automáticamente la descartamos, porque no necesariamente en la actualidad, no es que no exista la reflexión ética, sí existe, ¿ya? Entonces esta alternativa la descartamos automáticamente. ¿Qué otra opción podemos ir descartando? A ver, voy a bajar un poquito para que vean las cuatro opciones, perdón. ¿Cuál podríamos descartar rápidamente? Hay una que al ojo se ve que también está mal. No podemos, claro. ¿Por qué usted lo descartaría, maestra? A ver, dice que en la actualidad los adolescentes tienen crisis de identidad y por esa falta de identidad no comprenden los principios. No tiene sentido porque la identidad es inherente a cada persona. Claro, además en una respuesta no podemos minimizar alguna generación ni alguna etapa. Y acá justamente estamos viendo esto, ¿no? Que acá están minimizando de alguna manera la generación, a la generación actual, y acá los adolescentes, y en la vida la respuesta va a estar relacionada con minimizar o decir que algún grupo de personas no reflexiona éticamente, o sea, por ahí no va la respuesta. Y ahora, entre la A y la D, las dos sí están, ¿no? Por ahí que podrían confundirnos. ¿Cuál podríamos eliminar? ¿Por qué? ¿Y cuál sería la respuesta correcta? Ojo, la dice, porque todos tenemos identidades y particularidades que están ancladas en distintas dimensiones de la realidad. Esto es verdad. En la cultura, en la lengua, género, edad. Esta diversidad complejiza el alcanzar consensos universales. Claro, todas estas diferencias hacen que para tomar una decisión sea un poco difícil, ¿no? Tener consensos es un poco difícil por estas diferencias que tenemos, sobre los principios mínimos que debemos compartir y que debemos exigirnos unos a otros para vivir en comunidad. Y la opción D dice, porque los principios éticos son todos relativos, dependen de cada persona y de las circunstancias en las que se encuentra. Entonces no es posible llegar a ningún consenso. Hasta aquí está excelente, pero acá dice, entonces no es posible llegar a ningún consenso. Sin embargo, al existir autoridades elegidas democráticamente, las personas podemos confiar en que existen normas y leyes que regulen. O sea, las leyes y las normas, acá te dice, las leyes y las normas van a regular. No, por la última parte, solo por la última parte lo tenemos que descartar. Y la opción correcta sería la A. ¿Ya, colegas? Y aquí nos quedamos porque ya nos hemos pasado del tiempo. ¿Hay alguna pregunta antes de retirarnos, colegas? ¿Cuándo tendríamos clase, maestra, con usted nuevamente? Muchas gracias. A usted. Miren, la próxima clase, o a ustedes, muchas gracias. La próxima clase ya les va a comunicar el maestro Giancarlo. Yo lo que voy a hacer es en la parte de abajo poner, hay 18 preguntas. Voy a poner en la parte de abajo del Word las respuestas de las preguntas y ustedes vayan practicando, ¿sí? De repente nos estamos tomando un poco de tiempo porque tenemos que analizarlo bien, pero a medida que ustedes vayan conociendo más del tema y practicando, se les va a hacer más fácil. Cuídense mucho, nos vemos. Eso sería todo. Chao, chao. Muchas gracias, profesora. Sería bueno de todas las respuestas, por favor. Mil gracias. Maestra, envíanos el documento. Sí, nos envíe el documento. Muy agradecida. Hasta luego. Que tenga buen día. Ya, bendiciones a todos. Gracias, maestro. Bendiciones, colegas. Buen fin de semana. Gracias, maestra. Colegas, gracias, maestra. Gracias. Bonito ha estado el tema entendido. Qué bueno. Gracias.